Mensajes positivos. En el día de hoy, las lecturas nos van a hacer reflexionar sobre la importancia de dar una respuesta a la acción de Dios. La primera lectura, tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 4 al 17, vemos las famosas promesas mesiánicas. David quiere construirle una casa al Señor, un templo. Y le dice al profeta Natán, que le dice: haz lo que tú quieras, el Señor está contigo. Pero en la noche Dios le habla al profeta Natán y le dice: ve a decirle a David en mi nombre, o sea, no hables por mi cuenta. Y entonces va Natán y le anuncia a David que a él no le va a tocar construir una casa, sino que al revés, él le va a hacer una casa a él. Le dice que si en los años en que estuvo peregrinando con el pueblo alguna vez había pedido una casa, y le dice a David: yo te saqué de los apriscos y de andar tras de las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, y acabaré con tus enemigos, y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Y habla de que va a cuidar de Israel, y a David lo va a hacer descansar de sus enemigos. Y luego viene la famosa promesa: yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte, con azotes, pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Y eso se cumple porque Salomón tuvo un reino muy estable, aunque al final de sus días Salomón cometió errores, sobre todo por influencia de sus mujeres extranjeras, cayó en la idolatría. Pues por atención a David, en vida de Salomón no pasó nada, pero en vida de su hijo Roboam, el reino se va a dividir. Y van a empezar muchos problemas a causa de las constantes infidelidades de los hijos de David. Al grado que al final se pierde por completo la monarquía, pero la promesa sigue adelante, porque es un descendiente de David el que se sentará en el trono para siempre, Jesucristo nuestro Señor. En el Evangelio tomado de Marcos 4, 1 al 20, vemos la famosa parábola del sembrador. Sale el sembrador a sembrar y va sembrando unos granos, cayeron en la vereda, vinieron los pájaros, se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era muy profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron por falta de raíz y se secaron. Otros granos cayeron sobre espinas, las cuales crecieron, ahogaron las plantas, no las dejaron madurar. Finalmente, otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Los discípulos después pidieron una explicación y Jesús les dijo que los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando lo acaban de escuchar viene Satanás, se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas o el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan cosecha, unos de 30, otros de 60, otros de 100 por uno. Entonces aquí se ve la respuesta a la palabra. Todos recibimos la palabra, todos recibimos el anuncio, pero ¿cómo respondemos? Esa situación de la tierra es las situaciones de nuestras propias vidas. Somos nosotros los que, por no atender a la palabra, hacemos que caiga a la orilla del camino y se pierda. O somos nosotros los que, por ser inconstantes, por no tomar en serio las cosas, pues no profundizamos, somos superficiales y la semilla no va a poder dar fruto en nosotros. O somos nosotros los que estamos metidos en tantas cosas contrarias a la palabra de Dios, que cómo puede dar fruto en nosotros. Y lo interesante es que cuando estamos dispuestos a dar fruto, lo damos el 30, el 60 o el 100 por uno. Somos diferentes. Cada uno de nosotros vamos a dar una respuesta distinta también a la palabra. Miren, también dice la parábola de los talentos. A uno le dio 10, a otro 5, a otro 1. No somos iguales.
Todos tenemos diferente capacidad y Dios lo entiende, y a cada uno según nuestra capacidad nos espera nuestra respuesta. Nosotros no elegimos ser como somos. Si nos hubieran pasado un papelito, ¿cómo quieres ser? Yo empiezo güerito y ojos de color, ¿verdad? Pero no nos pasaron ningún papelito. En primer lugar, no escogimos nacer. No escogimos nuestro sexo, aunque algunos dicen que sí, pero no escogimos ni nuestra situación social, económica, política, los papás que nos tocaron. No escogimos nada, todo se nos fue dado. Y ya nosotros vamos respondiendo. Y podemos rechazar algunas de las cosas que nos dieron, como por ejemplo los que rechazan su propio sexo, ¿no? Ya son decisiones que nosotros tomamos. Hay gente que nace en la pobreza y a través de trabajo logra ascender en la escala social. Hay gente que nace con enfermedades genéticas que logran incluso superarlas, en fin. Hay una respuesta que nosotros damos a lo que Dios nos ha dado. Y Dios espera esa respuesta, que no va a ser igual. San Francisco de Asís decía que si Dios le hubiera dado la gracia que Él le dio al peor de los pecadores, sería mejor que Él. Él estaba consciente de haber recibido una gracia muy especial, y pues sí. San Francisco tuvo una vocación, una gracia muy especial, y respondió a ella, y por eso es San Francisco. ¿Cuántos San Francisco se habrán quedado por no haber dado la respuesta adecuada? Necesitamos responder pues a la palabra de Dios, a su mensaje. Necesitamos responder a los dones que Dios nos dio. Todos recibimos dones, sí, pero en el contexto de una vocación y de una misión. Y con estos dones tenemos que dar frutos. Al final de nuestra vida, no va a importar cuántos dones nos dieron, va a importar qué fruto dimos con ellos. El 30, el 60, el 100. Cuestiónate tú si eres consciente de los dones que Dios te ha dado y qué fruto estás dando con ellos. Mensajes positivos.